para el enunciado número 2 tenemos que sea B elemento que pertenece a 3 por 2 y los vectores Y y V elementos de R3 dados por que tenemos que B es la matriz conformada por los vectores 1, 1, menos 1, 0, 2 y 4 y el vector Y es igual a 1, 2, 0 y el vector V a 2, menos 1, 1. Tenemos que encontrar el siguiente literal. Nos dice, proyecta Y sobre el col de B y llama a este el vector W. Listo. Para poder responder esta pregunta, fue fundamental tener en cuenta el capítulo 6.1 del libro de David Ley, Álgebra lineal y sus aplicaciones. El mismo se denomina ortogonalidad y mínimos cuadrados. Allí establece que dos vectores u y v en Rn son ortogonales entre sí si u por v es igual a 0. Entonces, en resumen, esto significaría que dos vectores son ortogonales si el resultado del producto punto es 0. En relación con los vectores del ejercicio planteado, es decir, con los que nos da el enunciado, se procede a determinar si son ortogonales y para ello se obtiene el producto punto de la siguiente manera. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es encontrar el producto punto de 1, 2, 0 y 2, menos 1 y menos 1. En el caso de que nos dé 0, entonces sabemos que los vectores, que el conjunto de vectores son ortogonales. Y se observa que el resultado en efecto del producto punto es 0, por lo tanto sí son ortogonales. Por otro lado, la sección 4.3 también es fundamental porque ahí David Ley, mediante el teorema 6, establece que las columnas pivote de una matriz A forman una base para col de A. Por lo tanto, se procede a construir la matriz escalonada reducida para determinar que las columnas de B corresponden con la base de col de B. Entonces, B, que era 1, 1, menos 1, y 0, 2, 4, lo pasamos a la matriz aumentada, que nos quedaría de la forma 1, 1, menos 1, 0, 2, 4, 0, 0, 0. Con operaciones de fila, tenemos que la fila 1 se le multiplica por menos 1 y se le suma a la fila 2, que nos quedaría la matriz 1, 0, menos 1, 0, 2, 4, 0, 0, 0. Mediante el método de Gauss, se modificó la fila 2 al multiplicar la fila 1 por menos 1 y sumarle a la fila 2, generando que el 1 de la fila 2 se convierta en 0. Nos quedaría entonces la siguiente operación, fila 2 por menos 2 más fila 3, y ahora sí quedándonos en la matriz escalonada, que queda 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Se multiplicó entonces la fila 1 más la fila 3, que se modificó el menos 1 que había en la fila 3, y finalmente se multiplicó la fila 2 por menos 2 y se sumó a la fila 3. Todo esto con el propósito de eliminar el 4. Mediante la matriz escalonada reducida, se observa que posee dos columnas pivote, por lo tanto corresponden a la base de col de B, que es x1 y x2. Por lo tanto, el espacio columna col de B sería igual al conjunto de los dos vectores 1, 1 menos 1 y 0, 2, 4. Ya ahora, una vez obtenido col de B, se procede a determinar la base ortogonal para col de B. Para ello es fundamental el capítulo 6.2 del libro de álgebra lineal y sus aplicaciones de David Ley, donde expone lo siguiente. Una base ortogonal para un subespacio W de Rn es una base para W que también es un conjunto ortogonal. Del mismo modo, el teorema 5 será de gran utilidad, puesto que se hallará la base ortogonal para col de B. El mismo establece, sea B1 hasta Bp una base ortogonal para un subespacio W de Rn. Para cada Y en W, los pesos en la combinación lineal Y igual C1 por U1 más Cp por Bp están dados por Cj es igual al producto punto de Y por Uj sobre el producto punto de Uj por Uj. Con esta información se procede a obtener la base ortogonal de col de B. Es importante destacar que el primer vector de la base ortogonal será B1 que es igual a 1, 1 menos 1 y el segundo vector será igual a x2 por el
producto punto de x2 y b1 sobre el producto punto de b1 por b1, todo esto por b1. Es fundamental mencionar que para obtener x2 se empleará el proceso de Gram-Schmidt. En particular, el teorema 11 establece lo siguiente. A partir de una base x1 hasta xp, para un subespacio W de Rn se define por B1 es igual a x1, B2 es igual a x2 menos el producto punto de x2 por B1 sobre el producto punto de B1 por B1 y esto por B1. Con esta información, ahora se procede a resolver la ecuación. Por lo tanto, tenemos que B2 es igual a x2 menos el producto punto de x2 por b1 sobre el producto punto de b1 por b1 y esto por b1. Entonces tenemos que x2 es igual al vector 0, 2 menos 4 menos el escalar 2 tercios por el vector 1, 1 menos 1. Esto es igual a 2 tercios, 8 tercios y 10 tercios por 3 que nos da el vector 2, 8, 10. Y tenemos que el vector b es igual al col de b, que son los vectores 1, 1 menos 1 y 2, 8, 10. Listo. Del mismo modo, el teorema 5 de descomposición ortogonal es fundamental para responder esta pregunta, puesto que al mismo establece lo siguiente. Sea W un subespacio de Rn, entonces toda Y en Rn se puede escribir de forma única como Y es igual a proyección de Y más Z, donde la proyección de Y está en W y Z está en W. De hecho, si para este conjunto de B1 hasta BP es cualquier base ortogonal de W, entonces tenemos que la proyección es igual a Y por el vector 1 sobre el vector 1 por el vector 1 y también esto multiplicado por el vector 1 y la suma de Y más el vector P sobre el producto punto del vector P y por el vector P. Entonces, por lo tanto, tenemos lo siguiente, que la proyección que nos pedía que sea el vector W, lo llamemos como el vector W, tenemos que Y por B1 sobre B1 por B1 más Y por B2 sobre el producto punto de B2 y por B2. Entonces, tenemos lo siguiente. El, el vector W, que es la proyección, tenemos que es igual a 3 tercios por el vector que multiplicamos por el vector 1, 1 menos 1 y más 18 sobre 168 que multiplica al vector 2, 8 y 10. Finalmente encontramos que la proyección del vector W es igual a 17 catorceavos, 13 séptimos y un catorceavo. Listo, ahora vamos con el inciso B de esta misma pregunta. El inciso B nos solicita proyectar B sobre gen de Y llamar a este vector U. Listo, para poder responder esta pregunta es importante tomar en cuenta las definiciones de lo que llama gen David Ley. Entonces, gen es el B1, B2 y BP, es el subespacio generado por B1, B2 y BP, dado un subespacio H de V, un conjunto generador para H. Es un conjunto B1, B2, BP en H tal que H igual a gen B1, B2, BP. Del mismo modo, es importante mencionar que gráficamente hablando, el gen de un vector es la línea que pasa por el origen con dirección del vector. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente mediante la ecuación de proyección, que es la que podemos encontrar en el libro. Entonces sería proyección de B igual a B sobre Y, producto punto de B por Y, sobre el producto punto de Y por Y, y todo eso por Y. Entonces tendríamos que el producto punto de Y por B, tomando en cuenta que Y sería 1, 2 y 0, y B sería 2 menos 1 y menos 1, nos da como resultado 0, porque si multiplicamos 1 por 2, obtenemos 2, si multiplicamos 2 por menos 1, obtenemos menos 2, y si multiplicamos 0 por menos 1, obtenemos 0. Entonces el resultado de esta operación, por lo tanto, será 0.
Del mismo modo, el siguiente paso fue multiplicar allá el producto punto de y por y, tomando en cuenta que y es el vector 1, 2 y 0. Entonces, si multiplicamos 1 por 1, obtenemos 1. Si multiplicamos 2 por 2, obtenemos 4. Y si multiplicamos 0 por 0, obtenemos 5. Lo que nos da un resultado de... Perdón, si multiplicamos 0 por 0, obtenemos 0. Lo que nos da un resultado de 5. Entonces, la proyección de B sería 0 sobre 5, se multiplica 1, 2, 0, y esto entonces nos generaría el vector 0, 0, 0. Por lo tanto, sabemos que la proyección de B sobre gen de Y es igual al vector U, 0, 0, 0. Listo. En el literal E nos pide, proyecta B sobre col de B grande, llama a este vector Z. Para este inciso, se debe tomar en cuenta el resultado del inciso A, principalmente cuando se obtuvo col de B, en resumen, era así. Col de B vendría a ser igual al generador de los vectores 1, 1, menos 1 y el vector 0, 2, 4. Posteriormente, se empleará la ecuación de proyección del libro de ley, entonces se obtiene lo siguiente. La proyección de col de B es igual a U, que es igual a U por A sub 1, sobre A sub 1, producto punto de por A sub 1 y todo esto por B sub 1, más U por A sub 2, todo eso sobre A sub 2 por A sub 2 y todo eso por A sub 2. Listo. Luego tenemos... disculpa, sí. Y ahora tenemos el producto punto del vector 1 por A1 que nos da como resultado 0. El producto punto de A1 por A1 que nos da 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1 y más menos 1 por menos 1, 1 que nos da 3. Y por último tenemos el producto punto de B por A2 que nos da igual 0 porque tiene el vector 0. Y la respuesta del ejercicio 2 es A, que es igual a W, que es el vector 17 catorceavos, 13 séptimos y un catorceavo. Y para el literal B tenemos el vector 0. Y para C tenemos igual el vector 0. Z que es igual a 0. Literal D. El conjunto del vector W y el vector Z es LI. Primero, para resolver este literal utilizamos el libro de David Ley, Álgebra Lineal y sus aplicaciones, y nos ubicamos en el capítulo 1 en la sección 1.7, que se llama Independencia Lineal, para recordar un concepto clave que nos ayudará a responder el enunciado. En esta sección, David Ley nos menciona la definición de independencia lineal y nos dice lo siguiente, textual. Se dice que un conjunto indexado de vectores de conjunto B en B1 hasta BP en Rn es linealmente independiente si la ecuación vectorial x1 b1 más x2 b2 más xp más bp por bp es igual a 0, solo tiene la solución trivial. Además, nos menciona el concepto de dependencia lineal y nos dice que se dice que el conjunto conformado por B1 hasta BP es linealmente dependiente si existen pesos C1 hasta CP que no todos sean ceros, tales que C1 por B1 más C2 por B2 más CP por BP es igual a 0. Ya, una vez que reconocimos los significados de dependencia e independencia lineal, nos ubicamos en el capítulo 6 en la sección 6.2, conjuntos ortogonales, e incluimos el concepto de dependencia e independencia lineal para descubrir la solución del literal planteado. En este capítulo, David Ley nos habla acerca de los conjuntos ortogonales y nos dice que un conjunto de vectores B1, BP en Rn es un conjunto Ortogonal si cada par de distintos vectores del conjunto es ortogonal. Es decir, si BJ por BI es igual a 0, J por VI es igual a 0, siempre que I sea distinto de J. Además, mediante el teorema 4 de esta sección de Ley, Ley nos dice lo siguiente.
Si S es igual al conjunto de vectores B1 hasta Bp, es un conjunto ortogonal de vectores distintos de 0 en Rn. Entonces S es linealmente independiente y por lo tanto es una base para el subespacio generado por S. Ahora bien, en el literal A y C obtuvimos los vectores W y Z como resultado de proyectar Y y U, V y U, sobre col de B. Estos vectores son W igual a 17 catorceavos, 13 sobre 7 y 1 sobre 14, en el caso de W. Y en el caso de Z tenemos 0, 0, 0. Listo. Por lo tanto, mediante el teorema 4, que nos dice que el conjunto de vectores debe ser distinto de cero para que sea linealmente independiente, y nosotros obtuvimos que el vector z es un vector cero, podemos concluir que el conjunto del vector w y el vector z no es linealmente independiente, por lo tanto, es linealmente dependiente. Chévere. En el literal E dice, se puede observar que las columnas de B, digamos B sub 1 y B sub 2, son LI. Si proyectamos estos dos vectores sobre gen de Y, los dos vectores resultantes también son LI. Para resolver el literal, nos ubicamos en el capítulo 6 del libro de David Ley, Álgebra Lineal y sus aplicaciones, específicamente en la sección 6.2, conjuntos ortogonales, y en la sección 6.3, proyecciones ortogonales. Ya. Recordemos que en la sección 6.2 de David Ley nos habla acerca del teorema 4 y nos dice lo siguiente. Si S es igual al conjunto de vectores de B1 hasta Bp, es un conjunto ortogonal de vectores distintos de 0 en Rn. Entonces, S es linealmente independiente y por lo tanto es una base para el subespacio generado por S. Ahora bien, en la sección 6.3, David Ley nos habla sobre las propiedades de proyecciones ortogonales. Y nos dice lo siguiente. Si el conjunto de vectores B1-Bp es una base ortogonal para W y resulta que Y está en W, entonces la fórmula para proyección de W en Y es exactamente la misma que la representación de Y. Si Y está en W y es igual al gen de B1 hasta Bp, entonces la proyección de Y sobre W es igual a Y. Listo. Entonces, recordemos que en el literal B nosotros obtuvimos el vector U, que es 0, 0, 0, que es la proyección de B sobre el gen del vector Y. Finalmente, al realizar la proyección sobre la base para los dos vectores, llegamos a la conclusión que los vectores resultantes serán linealmente dependientes, mediante el teorema 4, que nos dice que para ser linealmente independientes, los vectores deben ser distintos de cero. Y nos damos cuenta aquí que el vector U, que era la proyección del vector B sobre el gen de Y, dio como resultado un vector cero. Entonces, podemos concluir que es linealmente dependiente.